Después de la fiesta de fin de año de la empresa, aún sintiendo el calor del vino recorrer mis venas, decidí apartarme de la multitud. Mis pasos, guiados por el impulso de la soledad, me llevaron a un rincón tranquilo, alejado del bullicio. El resort donde celebrábamos estaba rodeado de naturaleza, y el susurro de los árboles bajo la luz tenue de la luna ofrecía un refugio ideal. De repente, a lo lejos, una figura conocida emergió de entre las sombras. Era Dantae, mi jefe. Su porte elegante y esa mirada magnética que siempre había evitado analizar demasiado estaban ahora frente a mí, tan reales como la brisa que acariciaba mi rostro. Sin decir una palabra, nuestros cuerpos parecieron comunicarse en un idioma que las palabras nunca alcanzarían. En un instante, la distancia entre nosotros desapareció. Nos refugiamos en un rincón oscuro, donde el tiempo y las reglas dejaron de importar. Juntos, en un banco de madera junto a un árbol imponente, la química que siempre habíamos reprimido estalló en caricias y besos apasionados. Su mano buscó la mía, y, al entrelazarlas, sentí como si el mundo entero se desvaneciera, dejando solo ese instante cargado de deseo. Sus labios encontraron los míos en un beso que no conocía límites, profundo y ardiente, como si quisiera capturar todo lo que hasta ahora habíamos callado. El viento nocturno, fresco pero cargado de complicidad, acariciaba nuestros rostros y parecía avivar la intensidad de nuestras emociones. Mis manos recorrieron su rostro, su cuello, deteniéndose en su pecho, donde el latido acelerado revelaba que él también estaba perdido en la vorágine de la pasión. Sus dedos, firmes pero tiernos, acariciaron mi espalda mientras sus labios seguían trazando un mapa de besos en mi piel. En un momento, Dantae, como si no pudiera soportar más el calor que nos rodeaba, aflojó su corbata con un movimiento que destilaba urgencia. Su aliento era irregular, como si cada respiración fuera una lucha contra el incendio que sentíamos en nuestro interior. Ese gesto, tan simple pero lleno de deseo, me hizo estremecer. Lo miré a los ojos, y en ellos encontré un reflejo de lo que sentía, un anhelo incontrolable, una pasión desbordante que nos había envuelto sin remedio. Nos aferrábamos el uno al otro, cada caricia, cada roce más intenso que el anterior. El banco crujía bajo nuestro peso, pero nada nos detuvo. Éramos un solo latido en la inmensidad de la noche, perdidos en el fuego que se encendía entre nosotros, mientras la brisa seguía su curso, llevándose consigo cualquier rastro de duda o culpa. Mientras me recostaba en el pecho de Dantae, aún sintiendo el calor de nuestros cuerpos entrelazados, un torrente de recuerdos me invadió. No era la primera vez que nos encontrábamos así, escondidos bajo la complicidad de la noche. Habíamos cruzado esa línea antes, una línea que sabía que nunca debí traspasar, pero que cada vez se hacía más fácil ignorar. Mi nombre es Carlita, tengo 27 años, y mi vida nunca fue tan complicada como lo es ahora. Mi matrimonio, que alguna vez fue una promesa de felicidad eterna, comenzó a desmoronarse después del accidente de mi esposo. Aquella tragedia cambió nuestras vidas para siempre. Él, que siempre había sido un hombre amable y generoso, se convirtió en alguien que apenas reconocía. Las secuelas físicas y emocionales del accidente lo transformaron, haciéndolo más irritable, más inseguro. Su frustración y su dolor se manifestaban en palabras ásperas y silencios prolongados. Al principio, intenté comprenderlo, apoyarlo, ser su refugio. Pero con el tiempo, el peso de la responsabilidad comenzó a aplastarme. Todo recaía sobre mis hombros. Las cuentas, las tareas del hogar, los problemas que antes compartíamos como equipo. Mi amor por él seguía ahí, pero ya no bastaba para llenar el vacío que crecía entre nosotros. Lo que antes era ternura se convirtió en rutina, y lo que antes era paciencia comenzó a desvanecerse, consumida por los años de lucha y soledad emocional. De la chica alegre y llena de vida que mi esposo conoció, solo quedaba una mujer cansada, con el corazón lleno de grietas. Mis días transcurrían entre el trabajo y un hogar donde ya no me sentía querida, donde el amor que alguna vez fue mi refugio ahora parecía una jaula. Entonces llegó Dantae. Era el nuevo jefe en la empresa donde trabajaba, un hombre carismático, seguro de sí mismo, con una presencia que iluminaba cualquier habitación. Desde el primer momento en que nuestras miradas se cruzaron, sentí algo diferente.
Era como si él pudiera ver más allá de mi fachada, como si entendiera el vacío que había en mi interior. Dantae no solo era atractivo. Tenía esa habilidad de hacer que cualquier conversación pareciera importante, como si cada palabra que dijera tuviera el poder de sanar las heridas que llevaba dentro. Poco a poco, me fui acercando a él, buscando en su compañía lo que hacía tiempo no encontraba en mi vida: comprensión, apoyo y ese sentimiento de ser vista, de ser deseada. Nuestra relación comenzó de manera inocente, con charlas en la oficina que se alargaban más de lo necesario. Pero pronto, esas conversaciones se llenaron de miradas intensas, de roces accidentales que dejaban una chispa en el aire. No supe en qué momento cruzamos la línea, pero cuando lo hicimos, no hubo marcha atrás. Dantae se convirtió en mi escape, en mi refugio. Con él recordé lo que era sentirme viva, lo que era ser deseada. Cuando estaba a su lado, el peso de mis problemas desaparecía, y por un momento podía ser la Carlita que alguna vez fui. Pero también sabía que lo que hacíamos estaba mal, que cada encuentro con él me alejaba aún más de la mujer que alguna vez prometí ser para mi esposo. Esa noche, mientras nos recuperábamos del torbellino de emociones que habíamos compartido, mi mente volvió a mi hogar, a mi esposo. Recordé su mirada vacía, su silencio cuando trataba de hablar con él, y el muro invisible que nos separaba. Me pregunté, como lo hacía cada vez que estaba con Dantae, si realmente estaba siendo justa, si mi búsqueda de felicidad justificaba traicionar los votos que alguna vez hice. Pero entonces, Dantae acarició mi cabello, y todo cuestionamiento se desvaneció. Su tacto, tan cálido y lleno de intención, me devolvió al presente, a ese rincón oscuro donde él era la única luz. Por un momento, decidí no pensar en el mañana, en las consecuencias. Solo quería quedarme ahí, en sus brazos, sintiendo algo que hacía tanto tiempo había olvidado: lo que era ser amada sin condiciones. Sin embargo, en el fondo de mi corazón, sabía que esta historia no podía terminar bien. Que tarde o temprano, las mentiras y los secretos que construían nuestra relación se derrumbarían, y tendría que enfrentar las consecuencias de mis decisiones. Pero por ahora, bajo el cielo estrellado, y con el viento nocturno como testigo, elegí aferrarme a ese instante, a esa sensación de ser libre, aunque solo fuera por un momento. Dantae era el tipo de hombre que hacía que todos giraran la cabeza cuando entraba a una habitación. Alto, con una presencia imponente y un carisma natural que lo convertía en el centro de atención sin siquiera intentarlo. Soltero, exitoso y dueño de una sonrisa capaz de desarmar a cualquiera, era el sueño de muchas mujeres, tanto dentro como fuera de la oficina. Su reputación lo precedía. Un líder nato, disciplinado y un hombre que parecía tener todo bajo control. Yo, en cambio, me veía a mí misma como una mujer común, marcada por las cicatrices de la vida y las cargas del día a día. Nunca entendí por qué él, de entre todas las personas, me eligió a mí. Quizás vio algo en mi mirada, algo que yo misma había dejado de notar, una chispa de vulnerabilidad, una mezcla de fuerza y fragilidad que lo atrajo. Pero más allá de intentar descifrar sus motivos, lo único que sabía con certeza era que yo estaba cayendo cada vez más profundo en esta relación peligrosa. Nuestra aventura estaba llena de secretos y riesgos. Las miradas furtivas en la oficina, las excusas improvisadas para escapar del radar de mis colegas y, sobre todo, la constante preocupación de que mi esposo pudiera descubrirlo. Para evitar sospechas, nuestros encuentros eran meticulosamente planeados. Nos veíamos en lugares apartados, cafés tranquilos en las afueras de la ciudad, habitaciones de hotel discretas donde el mundo exterior dejaba de existir, aunque solo fuera por unas horas. Cada cita era un torbellino de emociones. La pasión entre nosotros era intensa, casi insostenible. En esos momentos me sentía viva, como si el mundo recuperara los colores que hacía tiempo había perdido. Sus caricias, sus palabras susurradas al oído, todo en él despertaba un fuego en mí que creía apagado para siempre. Cada vez que estábamos juntos, quemábamos las barreras que nos separaban, entregándonos a una pasión que parecía no tener fin. Sin embargo, esa felicidad momentánea siempre venía acompañada de una sombra. En el silencio que seguía a nuestras citas, mientras conducía de regreso a casa o me preparaba para enfrentar la mirada de mi esposo,
La culpa me atacaba como un enemigo silencioso. Dentro de mí, una lucha constante se libraba. Por un lado estaba mi esposo, un hombre roto por las circunstancias, alguien que una vez fue mi todo, y con quien compartía una historia, promesas y responsabilidades. Por otro lado, estaba Dantae, el hombre que me hacía sentir deseada, amada y viva. Había momentos en los que Dantae, con su carácter directo y decidido, intentaba poner fin a mi conflicto interno. Me miraba a los ojos con una intensidad que casi me hacía ceder, y decía: «Carlita, deja todo atrás. Ven conmigo, vámonos lejos, donde nadie pueda juzgarnos. Podemos empezar de nuevo». Sus palabras eran tentadoras, una promesa de libertad y felicidad. Pero aunque mi corazón anhelaba seguirlo, mi mente me mantenía anclada. Había tantas cosas que no podía simplemente dejar atrás. Los años compartidos con mi esposo, los momentos felices que aún vivían en mi memoria, y el compromiso que una vez juré cumplir. A veces, mientras estaba sola en casa, me preguntaba si era justo culpar a mi esposo por lo que habíamos perdido. Quizás yo también tenía mi parte de responsabilidad en el fracaso de nuestra relación. Tal vez había permitido que las dificultades nos alejaran en lugar de unirnos. Pero esos pensamientos solo añadían más peso a mi carga emocional, haciéndome sentir atrapada entre el pasado y el presente. Cada vez que rechazaba las propuestas de Dantae, podía ver la frustración en su rostro. Pero también podía ver algo más: comprensión. Nunca me presionó, y eso solo hacía que lo amara más. Él sabía que mi corazón estaba dividido, que mi amor por él competía con una deuda emocional y moral que aún no estaba lista para abandonar. Sin embargo, con cada día que pasaba, la línea entre el deber y el deseo se desdibujaba un poco más. Sabía que no podía seguir así para siempre. Algún día tendría que tomar una decisión, una que podría cambiar mi vida para siempre. Pero mientras ese día llegaba, seguía aferrándome a esos momentos con Dantae. Esos instantes robados que eran mi único refugio en una vida llena de contradicciones. El reloj marcaba la medianoche cuando, envuelta en el silencio de mi habitación, me encontré mirando al techo, perdida en un torbellino de pensamientos. Las emociones de mi último encuentro con Dantae aún ardían en mi piel, pero con ellas venía también la sombra de la culpa. Sabía que estaba caminando por una cuerda floja, suspendida entre dos mundos que no podían coexistir. Por un lado, estaba mi esposo, dormido en la habitación contigua. Aunque la distancia entre nosotros era más grande que nunca, seguía siendo el hombre con quien compartí momentos felices, el que una vez fue mi refugio. Había días en los que su mirada parecía buscar algo en mí, quizás una señal de que aún quedaba esperanza. Pero cada vez que intentaba acercarme, su amargura y resentimiento levantaban muros imposibles de atravesar. ¿Era justo para él vivir en esta mentira? ¿Era justo para mí seguir atrapada en un matrimonio que hacía tiempo dejó de ser un lugar de amor? Por otro lado, estaba Dante, un hombre que encendía en mí una pasión que hacía mucho tiempo no sentía. Cada vez que estaba con él, mi corazón latía con una intensidad que me recordaba lo que era sentirme viva, deseada, amada. Pero nuestra relación estaba construida sobre secretos y riesgos, y sabía que no podía sostenerse para siempre. Dantae había sido claro, él quería más. Quería que tomara una decisión, que lo eligiera a él, y dejara atrás todo lo demás. Sin embargo, yo no podía evitar preguntarme, ¿era amor lo que sentía por él, o simplemente una huida de la vida que había construido? ¿Era él realmente la respuesta a mis problemas, o solo una forma de evitar enfrentarlos? Y si decidía seguirlo, ¿sería capaz de vivir con las consecuencias? Los días pasaban, y mi mente se llenaba de preguntas sin respuesta. ¿Debería confesarle todo a mi esposo? Decirle la verdad, por cruel que fuera, y enfrentar las consecuencias. Tal vez eso nos liberaría a ambos, le daría la oportunidad de buscar su propia felicidad mientras yo perseguía la mía. Pero la idea de herirlo, de romper lo poco que quedaba de nuestra relación, me llenaba de un dolor indescriptible. Por otro lado, estaba la opción de mantener el status quo, seguir viviendo en este equilibrio frágil entre el deber y el deseo. Pero sabía que esa no era una solución real. Cada día que pasaba así, me sentía más atrapada, más dividida entre dos mundos. La tensión de llevar una doble vida empezaba a afectarme, a dejar cicatrices invisibles en mi alma.
Dantae, con su paciencia y comprensión, me decía que podía esperar. Pero yo podía ver en sus ojos que su paciencia no era infinita. Él quería más, merecía más. Y yo no podía seguir arrastrándolo en esta incertidumbre, por mucho que lo amara. Esa noche, mientras miraba por la ventana al cielo estrellado, una pregunta seguía resonando en mi mente: ¿qué era lo correcto? Pero no había una respuesta clara, no había un camino que no implicara dolor o pérdida. Por ahora, todo lo que sabía era que no podía detenerme. No podía renunciar a lo que sentía por Dantae, a pesar de las dudas, a pesar del peso de la culpa. Él era mi refugio en medio del caos, mi recordatorio de que aún podía sentir, amar, vivir. El futuro era incierto, como una niebla que se extendía frente a mí, escondiendo lo que estaba por venir. Tal vez algún día tendría el valor de tomar una decisión definitiva, de elegir entre el deber y el amor. Pero esa noche, mientras el mundo dormía y yo seguía perdida en mis pensamientos, solo podía aferrarme a lo único que era cierto en ese momento. Mi corazón, dividido y confuso, seguía latiendo con fuerza, atrapado entre dos mundos que no podía reconciliar.